Hola a todos, yo soy Marta Coaglino y tengo el placer de presentarles esta tarde la conferencia de Claudia Huayla. Claudia es de nacimiento académico matemático, hizo un profesorado en la UBA y una licenciatura en ciencias matemáticas en la UBA también. Y después, no sé por qué extraña razón, eligió la formación superior para hacer el doctorado en nuestra carrera en la Universidad Nacional de Rosario. Bueno, y a pesar de vivir muy lejos de Rosario, hizo una excelente trayectoria y terminó su carrera con una beca CONICET este año, muy reciente, marzo fue marzo, que defendió su tesis doctoral. Ella trabajaba con un grupo de investigadores de un instituto que tiene un nombre muy largo. Si no lo leo, no me lo aprendo. El Instituto de Investigaciones en Recursos Naturales, Agroecología y Desarrollo Rural en San Carlos de Bariloche. Y fue dirigida por los doctores Cooperman, Marcelo y Lucas Garibaldi. Y la temática de ella fue sobre redes multicapas, haciendo un estudio de definición, búsqueda de indicadores y de estudio de sus propiedades, de indicadores estadísticos, para los análisis con redes multicapas. Así que, Claudia, te escuchamos. Gracias a todos. Bueno, buenas tardes a todos. El título de la charla se llama... ¿Se escucha? Sí, ahí. El título de la charla se llama Desarrollo de índices estadísticos basados en redes multicapas, ¿sí? Me voy a tomar el tiempo porque me pidieron que trate de ser breve, así que... El objetivo general de mi trabajo, ¿sí?, de tesis doctoral fue desarrollar un formalismo basado en la teoría de redes multicapas con el objeto de analizar y caracterizar redes asociadas a diferentes procesos ecológicos. Al mismo tiempo, nosotros buscamos determinar y analizar la información que está codificada en una red ecológica. Y con esto, lo que quiero decir con codificado es que intentamos determinar si la estructura de la red codificaba algún tipo de información asociada a las interacciones del ecosistema, ¿no? Al mismo tiempo, además, bueno, buscábamos diseñar metodologías de recolección de datos de campo que se puedan aplicar en diferentes entornos ambientales. La motivación del trabajo fue utilizar el formalismo de las redes complejas para desarrollar modelos que sean capaces de integrar y analizar datos provenientes de diversos sistemas, con el objetivo de identificar patrones, relaciones y dinámicas que enriquezcan la comprensión de esos sistemas complejos que estábamos estudiando. Con un enfoque particular en los sistemas ecológicos, porque justamente como mencionó Marta, yo trabajaba en un grupo de biólogos que son ecólogos, se dedican a la ecología, donde estudiaban los agroecosistemas. ¿Se escucha bien si yo uso el micrófono? ¿Micrófono o sin micrófono? Ah, ok, está bien, perdón. Como decía Marta, ellos lo que hacían era estudiar los agroecosistemas y estudiaban la dinámica y la estructura de esos agroecosistemas y además cómo cambiaban frente a diversos disturbios que realizaban ellos, ¿no?, en el campo. Los objetivos específicos del trabajo, si bien fueron 3, yo voy a mencionar solamente 2 acá en la charla. El primero de ellos fue desarrollar una metodología innovadora para la evaluación de la información codificada en redes ecológicas. Y además buscábamos aportar herramientas adecuadas para la caracterización de las redes multicapas que incluyan 2 procesos ecológicos, que eran herbivoría y polinización, con 2 tipos de interacción, planta herbívoro y planta polinizador, ¿sí?, de forma simultánea, al mismo tiempo.
El objetivo 2 era describir y desarrollar una metodología para determinar la complejidad de una red, desarrollando modelos nulos para compararlos con la red original. Y asimismo, comparar diferentes índices, determinando cuál usar dependiendo de las características de la red. Bueno, ahora voy un poco a lo de redes complejas, ¿no? En sí. El estudio de las redes nos ofrece una perspectiva clave para comprender cómo las interacciones dentro de un sistema inciden en la evolución y en el comportamiento de diversos procesos. Las redes nos permiten describir la topología sobre la que se desarrollan las interacciones y nos permiten entender la estructura, la dinámica y el funcionamiento de esos sistemas a distintas escalas espaciotemporales. Cuando digo topología, me refiero a la estructura, ¿sí?, la organización de la red en términos de cómo se relacionan esos individuos. Los datos de redes ecológicas suelen ser recolectadas en campo y suelen proveer información sobre las interacciones entre dos individuos. Y una buena forma de representar esa interacción entre dos individuos es usando las redes. Y ahora sí voy a hablar de las características de una red. A modo ilustrativo, ¿sí?, yo acá traje una red con 4 nodos, ¿sí? Las redes, la manera formal de representarlas son usando los vértices, ¿sí?, el conjunto de vértices y el conjunto de enlaces. Entonces, a modo ilustrativo tenemos una red con 4 nodos, ¿sí?, donde podemos ver que el nodo 1 se relaciona con el nodo 2 y con el nodo 3, el nodo 4 con el nodo 2, y esto puede ser representado usando una matriz de adyacencia. De hecho, si uno quiere representar que el nodo 1 se relaciona con el nodo 2 y está conectado con el nodo 3, entonces podemos ver que en la fila 1, ¿sí?, yo voy a tener en la fila 1, columna 2, voy a tener un 1 porque dijimos que yo tengo una interacción entre el nodo 1 y 2, y voy a tener también un 1 en la fila 1, columna 3, porque tengo una interacción entre el nodo 1 y 3. Otra cosa importante que tengo que resaltar es la cantidad de vecinos, ¿sí?, que puede tener un nodo. En este caso, yo puedo decir que el nodo 1, como se relaciona con el nodo 2 y con el nodo 3, tiene 2 vecinos. El nodo 4 tiene un vecino, ¿sí?, porque solo tengo una interacción con el nodo 2. Bueno, y el nodo 2 tendría 3 vecinos, ¿no?, porque está conectado con el 1, con el 3 y con el 4. Las medidas que suelen usarse en las redes son el número de enlaces, que el número de enlaces es la cantidad de interacciones que tengo. A modo ilustrativo, en este ejemplo, yo tengo 4 enlaces, ¿sí? El número de nodos, en este caso tengo 4, ¿sí?, que son los individuos. Después tengo el grado, que el grado es la cantidad de vecinos que tiene un nodo, ¿sí? Entonces, en este caso, el nodo 2, como interacciona con 3 nodos, con el 4, con el 3 y con el 1, yo voy a decir que el nodo 2 tiene grado 3. La distribución de grado es la probabilidad con la que se distribuyen los grados de la red. Y la densidad va a ser calculada como el cociente entre la cantidad de enlaces que tengo en mi red a estudiar sobre la cantidad de enlaces totales que yo puedo formar, o sea, con esa cantidad de nodos, Hay algo que no mencioné al principio de la charla, de los nervios, es que la charla está estructurada para, yo tengo una introducción, después voy a tener una metodología, y la metodología incluye parte para responder el objetivo 1 y para responder el objetivo 2, y después voy a tener una aplicación que se corresponde con el objetivo 1, con sus respectivos resultados, y otra aplicación, aplicación 2, que va a responder mi objetivo 2, y después las conclusiones, finalmente. Vamos a definir lo que es comunidad, ¿sí? Una comunidad es un subgrupo de nodos dentro de una red. En este ejemplo, ¿sí?, podemos ver que yo tengo 4 comunidades, ¿sí?, que son los que tienen los colores, lo definí por colores, ¿sí? Ahí podemos ver que hay 4 grupos de nodos, ¿sí? Después, por otro lado, tenemos la modularidad, que la modularidad lo que va a hacer es medir la intensidad de los enlaces
intracomunidades, es decir, dentro de esa comunidad, dentro de cada grupo, versus los enlaces con las otras comunidades. Hay muchos algoritmos para calcular la modularidad de una red, ¿sí? Nosotros usamos el algoritmo de Louvain después de hacer muchos estudios de fondo. Y lo que hace Louvain es calcular una función, maximizar una función, que en este caso es esta función Q. Y para determinar cuál es mi conjunto de mi modularidad máxima, es decir, que me va a dar ese número de comunidades, lo que hace es, primero empieza a agrupar de a dos y va calculando cuánto es la función Q. Y así, bueno, va agrupando de diferentes formas y se detiene una vez que Q alcanzó su máximo valor. Otra medida es la bitwidthness, ¿sí? Que es una medida de centralidad, y lo que hace es contar los caminos que pasan a través de un nodo, ¿sí? En este caso, a modo ilustrativo, ¿sí? Podemos ver que este nodo tendría mayor bitwidthness, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo tengo que pasar de este lado y llegar hasta este lado, sí o sí tengo que pasar por ese nodo. ¿Está bien? Es el que va a tener más caminos, ¿sí? Que va a pasar por ese nodo. Después, componente conectada. Una componente conectada es un subgrafo, ¿sí? Donde todos los nodos están conectados entre sí, entre ellos, ¿sí? Pero, por ejemplo, si yo elimino este nodo, ¿sí? Entonces lo que yo tengo es dos componentes conectadas, ¿sí? Si bien yo puedo ir de un nodo que está acá hacia otro, pero no puedo pasar de este lado para acá, ¿sí? Porque ese nodo no lo tengo. Después voy a definir lo que es entropía, ¿sí? Que lo calculamos en el trabajo también, que uno lo puede ver como una medida de incertidumbre o también es una medida para calcular el desorden, ¿sí? También uno lo puede ver como la cantidad de información contenida en una distribución de probabilidad de una variable aleatoria. De hecho, nosotros, todo esto fue programado en R, o sea, muchas de las medidas que usamos, y lo calculamos usando la división en comunidades. Entonces, lo que teníamos era el número de comunidades, NK es el número de nodos en esas comunidades, ¿sí? En cada comunidades, y N es el número total de nodos. Y de esta forma programamos la función. Entonces, para cada red yo podía obtener un valor de la entropía. Por otro lado, tengo otra medida que es Singular Value Decomposition, ¿sí? Que lo que hace es, yo al principio mencioné que las redes pueden ser representadas mediante una matriz de adyacencia, y lo que hace es descomponer la matriz de adyacencia usando, después me la descompone como un producto de matrices, y tengo, con los elementos de la diagonal, yo me armo un nuevo índice, ¿sí? Que es J, que es el que me interesa, pero usando los elementos de la diagonal. Bueno, acá está como un poco más explicado, ¿no? Esa es otra medida que calculamos en la tesis. Además, calculamos K complejidad, ¿sí? También lo programamos, que lo que hace es medir el contenido de información de una configuración de una red. De hecho, es incomputable y por ese motivo se lo suele aproximar usando el teorema del método de codificación, ¿sí? O la descomposición en bloques. De hecho, se usa las dos. ¿Por qué? Porque lo que se hace es usar mi matriz de adyacencia y esa matriz se descompone en pequeños bloquecitos y a cada bloque se le asigna un valor, ¿sí? Usando el teorema de codificación. Otro de los métodos que usamos fue, yo tenía una red original y lo que hicimos fue aleatorizar esa red usando este método que se trata de conservar el grado de cada nodo, pero cambiar, o sea, yo conservo el grado, es decir, yo si este tiene grado 2, quiero que siga teniendo grado 2, pero sin embargo voy a cambiar enlaces, ¿sí? Entonces, en este caso podemos observar que si yo en esta matriz de adyacencia, como yo tengo que el 1 está conectado con el 2, ¿sí? Yo tengo un A sub 1, 2, es decir, en el lugar de la matriz, ¿sí? Yo tendría un 1, y acá yo tengo un 0, ¿no? En A sub 1, 2, en la otra matriz, después de hacer un cambio, ¿sí? Entonces, lo que se hace es considerar dos nodos y sus vecinos y intercambio esos vecinos. Entonces ahí ya genera un cambio, la matriz no es la misma, ¿sí? De hecho, como dije hace un rato, si bien el grado se conserva, porque este tiene grado 2, ¿sí? Está conectado con dos nodos,
Acá también está conectado con 2, pero la matriz ya cambió porque en A sub 4, 5, yo acá tengo un 1 y allá tengo un 0, porque yo no tengo ese enlace, ¿está bien? Este es uno de los modelos que propusimos para aleatorizar la red. Otro ejemplo, ¿sí? Este es mi original, ¿sí? Este es el que mencioné hace un rato, donde conservo el grado de cada nodo, ¿sí? Y en este caso después propusimos otro modelo, ¿sí? Donde ya no conservo el grado de cada nodo, sino que conservo la cantidad de enlaces de la red. Es decir, si yo acá tenía 7 enlaces, allá también tengo que tener 7 enlaces, ¿sí? Y lo que va a cambiar es el grado. De hecho, el grado del nodo 6 originalmente es 2, ¿sí? Y allá el grado del nodo 6 es 1. Sin embargo, la cantidad de enlaces es la misma. Y ahora voy a ir en detalle sobre el algoritmo y cómo lo programamos, ¿sí? El algoritmo para desordenar la red conservando la distribución de grado, que es el gráfico que vimos hace un rato con los 5 nodos. En el paso 1, yo lo que calculaba era el grado de cada nodo. ¿Por qué? Porque lo tenía que conservar si hacía los cambios. En el paso 2, establecía un número de cambios que iba a hacer. Después, lo que hacía era elegir 2 nodos, ¿sí? Y 2 vecinos de esos nodos. Y me aseguraba de que esos 2 vecinos no sean vecinos, ¿sí? Porque si no, es como que no hacía ningún cambio. Entonces, me aseguraba eso. Y después, simplemente, que si no eran vecinos, entonces los intercambiaba. Que es lo que hice en este grafiquito, ¿no? Que era intercambiar el vecino de este es 2, 5, y simplemente los intercambiaba. Después lo que hice fue calcular el número de enlaces distintos entre la red original y la nueva red después de realizar un cambio. Y para eso lo que usamos es, comparamos matrices de adyacencia. ¿Sí? No es que me fijé uno por uno qué pasaba con el gráfico, sino que comparaba matrices de adyacencia y veía dónde cambiaba, qué posición cambiaba. Una vez que hice eso, calculamos la modularidad de la nueva red, ¿sí? Para ver cómo cambiaba ese valor a medida que realizaba los cambios. Y después repetimos el paso 2, 3, 4 y 5, ¿sí? Hasta obtener una nueva red, incrementando ese grado de desorden, porque yo quería aleatorizar, quería tener una versión aleatorizada de la red original. Y una vez que la modularidad alcanzó un valor estable, ahí ya está, no hacía más nada y me detenía. No hacía más cambios. En el grupo, además, surgió, como les comentaba, yo trabajaba con un grupo de ecólogos, y surgió el tema de, en el sistema de ellos, identificar nodos claves, ¿sí? Entonces, también diseñamos un algoritmo para determinar cuáles son las especies claves, que no solo se puede usar para ecología, sino para otros ámbitos también. Así como yo al principio mencioné que era la bitwitness, bueno, para identificar y para seleccionar especies clave, uso la bitwitness. Yo lo que hice fue calcular el valor de la bitwitness para cada nodo, normalizar ese valor, ¿sí? Después, en el paso 3, ordené esos valores desde los más altos hasta los más bajos. Después grafiqué esos valores, ¿sí? Y me fijaba dónde esa curva que yo grafiqué alcanzaba la máxima pendiente. Y traté de cubrir esa máxima pendiente. Entonces, después lo que hicimos es tomar los valores que eran mayores a cierto alfa y armarme una lista con esos valores. Después lo que hicimos en el paso 7 fue ir eliminando de a uno esos nodos para ver cómo cambiaba el número de comunidades y las componentes conectadas de la red. Después repetimos el paso 7 hasta ya no tener más nodos que eliminar, ¿no? Bueno, y finalmente armamos una tabla con el número de comunidades y el número de componentes conectadas antes y después de eliminarlo. Sí. El algoritmo 2, ¿sí? Para desordenar la red, en este caso yo conservaba la cantidad de enlaces, pero cambio el grado de cada nodo. Y lo que hice primero fue armar una lista con la posición donde en la matriz de adyacencia yo tenía unos,
Y para eso lo que consideré es, me armé una tablita donde en la primera columna tenía el número de fila y en la segunda columna el número de la columna, donde tenía un 1. Y también me armé una lista 2 donde tenía los ceros, ¿sí? Donde no tenía interacción. Después lo que hice fue elegir de forma aleatoria de la lista 1, ¿sí? una fila donde yo sabía que ahí había un 1, y verificar si el nodo elegido, ese que yo elegí, tenía más de un vecino, porque yo en ese lugar ahora iba a colocar un 0 y no quería que quede sin vecinos, ya que originalmente tenía alguien si estaba conectado con alguien. En el paso 6 lo que hice fue reemplazar ese 1 que tenía en esa lista y elegir de forma aleatoria en la lista 2, ¿sí? Algún 0 de la lista 2. Entonces lo que hice fue en la lista 1 colocar un 0 y en la lista 2 colocar un 1. De esa manera lo que yo estaba logrando era conservar el número de enlaces en la red y no cambiaba nada. Sí el grado, ¿no? El grado de los nodos. Una vez que hice eso, otra vez me armé mi matriz de adyacencia, comparé las matrices de adyacencia para ver cuántos cambios había realizado. Y eso lo hacía cada vez que realizaba los cambios. Siempre comparaba con la red original. Después lo que hice fue calcular esas medidas que mencioné hace unos minutos, que eran la modularidad, la entropía, SB de entropía y K complejidad. A medida que realizaba los cambios, siempre calculaba esas medidas. Y repetí los pasos 1 hasta el 8 varias veces hasta obtener una nueva red con un grado de desorden. Y una vez que los 4 índices alcanzaron un valor estable, ahí ya me detenía y terminaba con las repeticiones. ¿En qué sigue ahora? Pensando. Bueno, yo les comenté, ya creo que es la tercera vez que lo digo, pero que trabajaba con ecólogos, ¿sí? Y esos datos no los tomé yo, los tomaron ellos, mis compañeros. De hecho, ellos fueron al campo, que es el Follel, está a unos kilómetros de San Carlos de Bariloche, y ellos tomaron los datos de interacciones entre insectos y plantas, polinizadores, ¿sí? Lo que ellos llaman polinizadores, y para ver la frecuencia de visitas. Eso es lo que ellos calcularon. Y por otro lado, Marcos Nassif, que es también el autor de las fotos, de aquellas 3 fotos, lo que hizo fue medir qué insectos se comían ciertas plantas, que es lo que ellos llaman herbivoría, ¿no? Como se comen las plantas, se llama herbivoría. Entonces, hasta el momento, tanto Carolina como Marcos, ¿sí? Carolina con su grupo de polinizadores y Marcos con sus grupos de herbívoros, lo que tenían eran algo de este estilo, que es lo que uno llama redes bipartitas. ¿Por qué? Porque tenemos 2 tipos de nodos, ¿sí? Entonces, Carolina tenía sus plantas y sus polinizadores y veía cómo estaba dada la relación. Y Marcos tenía sus plantas y sus gremios de herbívoros, ¿sí? ¿Qué bichos se comían? Yo siempre lo dije así, ¿qué bichos se comían ciertas plantas? Entonces, hasta el momento, cada uno hacía un análisis por separado y estudiaban polinización por un lado y herbivoría por otro lado, pero todos estos datos habían sido tomados en el mismo campo. Entonces, no sé si se llega a ver, sí. Nosotros armamos, ¿sí? Con mis directores, armamos una red con 2 tipos de interacción, donde tenemos las plantas, que son las especies en común entre los dos grupos de datos, ¿sí? Tenemos por un lado los polinizadores y los gremios de herbívoros. Esta red contiene 47 nodos y 111 enlaces. Y acá tenemos las interacciones entre las diferentes especies. Bien, sí. Bueno, muchas veces lo que pasaba con el grupo y con la parte de redes también era que ellos directamente armaban, quizás Caro armaba esta red y Marcos también, pero lo que hacían era, tenían el conjunto de datos y directamente se ponían a calcular índices, sin ver si esa red tenía información codificada en su sistema o no. Es decir, tenía algo, ¿no? Nos decía algo y si esos valores que ellos obtuvieron eran relevantes o no. Entonces, lo que hicimos nosotros fue
usando la modularidad, que es la que yo les dije, que yo hacía cambios en la red para aleatorizar la red y calcular la modularidad, lo que terminamos haciendo es calcular los cambios y la modularidad, ¿sí? Y ver cómo esa modularidad cambiaba a medida que yo realizaba los cambios en la red. Y esto es, cada punto me está representando un promedio, es decir, si yo quería hacer, no sé, 4 cambios, me construía 10 redes con 4 cambios. Entonces, cada punto es el promedio de 10 redes. Y lo que vimos es que esos valores comenzaban a decrecer, ¿sí? A medida que realizaba los cambios en la red. Es decir, que si la información que estaba originalmente en el sistema, eso se perdía a medida que aleatorizaba la red. También calculamos la división en comunidades, ¿sí? Como calculamos la modularidad, teníamos la división de comunidades de la red original. Y cuando hablé yo con mis compañeros, me decían que tenía sentido desde el punto ecológico, ¿sí? Qué es lo que obtuvimos y por qué ciertas especies tenían más interacción con ciertas plantas, ¿sí? Porque eran más atractivas para ellos, y por qué ciertos polinizadores tenían más interacción con otras, estaban en el mismo grupo de esas plantas. Desde el punto de vista ecológico tenía sentido, esto como que no fue un trabajo simplemente mío, porque yo necesitaba sí o sí como la parte de ellos, ¿no? La interpretación esa. Después, ahí ya pasamos. De esa red que armamos, ¿sí? Que tenía 3 tipos de nodos, me interesaba ver cuál era la especie clave, ¿sí? O las especies clave de ese ecosistema, que de esa forma iba a identificar que haya polinización y herbivoría al mismo tiempo. Entonces lo que hicimos fue eliminar Ribes, que era el que tenía mayor bitwitness, calculamos las comunidades antes y después de eliminarla, y lo que vimos es que había cambios cuando cambiaba la estructura de la red, ¿no? Lo mismo, después de eliminar esta, la incorporamos otra vez y eliminamos en Botrius, y otra vez vimos que había cambios. Pero después ya, al eliminar el resto, ¿sí? No notamos grandes cambios. Entonces, lo que nosotros dijimos es, bueno, Ribes y en Botrius, ¿tiene sentido que sean las 2 especies claves? Y sí, o sea, hablando con mis compañeros, más allá de la parte, toda esta parte que nosotros encontramos, tenía sentido desde el punto de vista también ecológico, ¿no? Biológico. Y yo al principio mencioné que la aplicación 2 iba a responder mi objetivo 2. Y en este caso lo que hicimos fue usar 42 redes de una página web. Bajamos una página web donde hay datos libres que uno puede bajar. Esa es la página web. Para evaluar la metodología, esto de los 4 índices. ¿Qué pasaba con los 4 índices a medida que yo realizaba cambios en la red? Seleccionamos 23 redes de planta polinizador, 19 redes de hospedador parásito. Y esa base de datos lo que incluía era interacciones entre diferentes especies de diversos hábitats en diferentes años de muestreo. Y las redes a estudiar tenían entre 27 y 997 nodos y entre 32 a 2.933 enlaces. Y las densidades de las redes era inferior a 0.3. Por otro lado, teníamos un gran conjunto de redes y ahora estaba el desafío como cómo comparar esas redes, ¿no? Y lo que hicimos fue, si bien aleatorizamos las redes usando los 2 modelos, esto conservando el grado y conservando la cantidad de enlaces, es decir, ahí ya no conservaba el grado, y lo que hicimos fue graficar, primero graficamos para ver qué es lo que pasaba con esos valores, los cambios sobre el número total de enlaces de cada red, versus el valor que obtuvimos de K, y así como K complejidad, SB de entropía y modularidad, ¿sí? Y a mí me interesaba ver si esos valores aumentaban, disminuían o prácticamente no sufrían cambios a medida que yo realizaba cambios en la red. Entonces, lo que hicimos fue ajustarlo usando una regresión lineal y tomar las pendientes de ese ajuste, los beta sub K, en este caso beta sub K, o lo llamé beta sub SBD si me refería a SBD, porque quería ver si esos valores aumentaban o disminuían, me interesaba el signo en sí. Esto lo hicimos con todos los índices, con los 4 índices y con todas las redes.
Y los resultados que obtuvimos conservando la distribución de grado fue, en el caso de las redes de planta polinizador, esto recordemos que son las pendientes, ¿sí? O sea, no son esos datos de cada, o sea, tengo un punto por cada red, ¿sí? Y acá lo que tengo es graficado la densidad, por eso mencioné al principio la densidad, y tengo los beta K, que son las pendientes que yo obtuve para cada conjunto de datos. Entonces, en el caso de la modularidad, se ve en su mayoría que en la mayoría de las redes de planta polinizador, que esos valores decrecen, ¿sí? Tienen pendientes negativas. En el caso de la entropía, se ve que esos valores en su mayoría son positivos, ¿sí? O sea, se pierde la información que yo tenía originalmente en la red original después de aleatorizar la red. En el caso de hospedador parásito, eso no sucede, ¿sí? De hecho, acá lo que nos pasó y nos empezamos a preguntar, hicimos otros análisis después, fue qué rol jugaba la densidad. Y la densidad, en este caso, en las redes de hospedador parásito, tenían una densidad mayor a las redes de planta polinizador. Y la densidad, de hecho, podía ser un indicio de que ciertas herramientas no reflejan lo esperado debido a ese valor alto de densidad. Por otro lado, vimos que SBD no tenía grandes cambios. A medida que uno realizaba los cambios, no cambiaba demasiado esos valores. Lo mismo como que notamos con hospedador parásito. Y sin embargo, K complejidad sí nos mostraba que esos valores decrecían, ¿sí? Eran negativos, lo cual me indicaba que se perdía esa información que tenía originalmente en la red. Y hospedador parásito no. Eso no lo vimos reflejado, eso fue con el primer modelo que armamos. Después hicimos lo mismo, pero conservando la cantidad de enlaces, ya no el grado, ¿no? Y lo que vimos es, notamos una vez más, que las redes de planta polinizador, esos valores aumentaban, en su mayoría aumentaban, ¿estamos bien? Sí. A medida que realizaba los cambios. O sea que cambiaba su estructura, ¿sí? En las redes de hospedador parásito no. SBD seguía sin demostrarme cambios, grandes cambios. Lo mismo para hospedador parásito. Y sin embargo, SBD, que al principio no lo dije, pero cuando nos pusimos a leer sobre SBD, qué es lo que hacía, supuestamente muchos trabajos lo usaban para medir la complejidad de una red. Pero lo que hacían era calcular ese valor y no compararlo con nadie. Y nuestra idea fue como, bueno, pero si este valor, ¿por qué decís que es bueno? Simplemente porque te da alto, pero alto con respecto a qué. Por eso es que empezamos a probar esto, lo de los modelos, y aleatorizar eso que tenía originalmente, ¿no? Después, en el caso de la entropía, esos valores aumentan, ¿sí? Es decir, que se pierde la información que yo tenía originalmente en la red, a medida que voy desordenando la red. Y hospedador parásito tampoco, o sea, tenía grandes cambios, y esto también nos hizo pensar a que ciertas redes, como las redes de hospedador parásito tenían una densidad alta, ciertas redes ya habían alcanzado su máximo nivel de complejidad debido a la densidad que tenían, ¿no? A medida que uno hacía los cambios, ya quizás ya no podía hacer grandes cambios. Y la modularidad se vio afectada con el cambio del grado, porque acá cambiamos el grado de cada nodo y se vio influenciada por ese cambio. De hecho, la distribución de grado estaba muy relacionada con las características de la red, ¿no? Y al cambiar la distribución de grado, eso se vio influenciado. Y después, a pedido de los jurados, que igual decidí dejarlo, me pidieron que arme una tabla donde calculé los intervalos de confianza de cada beta que yo calculé, ¿sí? Y me pidieron que muestre de otra forma, ¿no? la cantidad de intervalos de confianza que contenían, donde el 0 estaba contenido en ese intervalo de confianza, donde los límites de los intervalos de confianza eran menores que 0, mayores que 0. Es como un resumen de lo que vimos hace un rato, ¿sí? Bueno, las conclusiones son que, las conclusiones que obtuvimos nosotros, es que el algoritmo presentado, de aleatorizar la red, ¿sí? Es una herramienta valiosa para determinar si una red contiene información codificada en su sistema, ¿sí? Revelada a través de la estructura de comunidades, que eso fue lo que hicimos en el fondo. Y
De hecho, en ese estudio, el que hicimos con la aplicación 1, al incrementar los cambios en la red, el valor de la modularidad mostró una tendencia decreciente, indicando una pérdida de información que es lo que tenía originalmente, ¿no? El análisis de redes con más de 2 tipos de interacción, en este caso usamos, recordemos que era polinización y herbivoría, ¿sí? Lo que nos ofrece es un enfoque más completo. De hecho, nosotros también, yo no lo mencioné, pero hicimos qué pasaba con las redes bipartitas de planta polinizador y planta gremios de herbívoros, y analizamos esas 2 redes también para ver qué resultados uno podía obtener. Bueno, determinamos que las especies claves eran Rhies magellanicus y Embotrybus coccineum, desempeñando un papel que me permite que el ecosistema esté estable. Bueno, K complejidad disminuyó monótonamente hasta que las redes de planta polinizador alcanzaron un estado completamente aleatorio, y de hecho fue uno de los mejores para determinar la complejidad de una red, siempre hablando de términos de complejidad, en términos de información que tiene la red. Después descubrimos que tanto la entropía como la modularidad eran herramientas confiables para analizar redes con una densidad inferior a 0.1, porque jugaba un rol clave también la densidad. También hicimos otros análisis previos que no lo traje acá, pero que están en la tesis, y se establecieron criterios claros para seleccionar entre 2 modelos nulos, y cuál usar dependiendo de las características de la red. Creo que me apuré demasiado. Bueno, ahora un comentario. Acá está el QR de la tesis completa, donde en la tesis, en la última hoja, está el código que está en GitHub, que fue usado en la tesis, en todos los capítulos, y está desarrollado, bueno, mucho más amplio todo lo que dije, ¿no? Recién. Y otras cosas que hicimos en el medio. No es que yo usé el algoritmo de Louvain porque sí, usamos otros algoritmos también y terminamos como diciendo, bueno, este es el mejor. En la tesis está un poco más ampliado, ¿no? Claramente. Y después les dejo mi perfil también ahí de LinkedIn por si quieren que charlemos sobre o tienen una base de datos y les gustaría hacer algo con esto. Estoy abierta a eso, así que bueno. Muchas gracias por su atención, como dice ahí. Muchas gracias.